Muy bien, pues estamos en este pasaje de Hechos 15 y hemos estado eh, señalando varios enfoques que nos transmite a través de esta alegoría de la vid y los pámpanos. Y bueno, hemos mencionado muchas cosas que están contenidas en este mensaje y hoy voy a continuar y voy a retomar uno de los versículos que ya vimos y además en el que vamos a iniciar ahora. En Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, estos son aquí en este versículo, pues hay varios énfasis que hemos estado viendo, llevar fruto, cuando el pámpano es quitado, cuando el pámpano es limpiado, cuando el pámpano lleva fruto. Y ahora, en este versículo, a través del cual vamos a partir ahora, en el 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Noten ustedes que aunque está centrándose en la misma alegoría, pero ahora incluye otros conceptos importantes, permanecer en él, eh, este, ser echado fuera, se secará, los echan en el fuego. Bueno, vamos a ver estos conceptos dentro en el contexto del mensaje que está transmitiendo, sin aislar ninguno de los conceptos o sacarlo, como se dice, fuera de contexto. Bueno, aquí está diciendo que el que en mí no permanece será echado fuera. No permanecer en él es importante, a la luz de lo que la Biblia nos enseña, qué implica permanecer en él. Bueno, significa no alimentarse del estudio de su palabra. Eso es no permanecer en él, perder el alimento. También implica alimentarse del espíritu de su palabra, que es lo que da lugar a que exista comunión y el compañerismo, y por añadidura produce el fruto. El fruto es un resultado de permanecer en el Señor. Y una manera de permanecer es alimentarse de la palabra, el espíritu de la palabra. El concepto del alimento de la palabra lo definió el Señor en Juan 6:63, cuando Él nos dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Bueno, de esa manera nos alimentamos en el área espiritual de nuestras vidas, en nuestra alma y nuestro espíritu. Alimentarnos, el alimento invariablemente es la palabra de Dios. Y son palabras que son espíritu y que son vida. Bueno, otra manera de no permanecer en él implica no ser edificado en el espíritu de la palabra, en los principios, en la enseñanza, en la doctrina, en los puntos fuertes que Dios quiere que estemos fundamentados, edificados, creciendo. Bueno, no permanecer en Él, dejamos de edificarnos. Ser edificado es necesario para el desarrollo y crecimiento de tu vida de servicio en Cristo. Necesitamos tener fortaleza, estar bien fundamentados, levantar piso sobre piso o principio sobre principio, edificándonos para poder llevar el fruto. También en el crecimiento implica edificarnos en el crecimiento de
de nuestro servicio en Cristo, donde en esa edificación viene el desarrollo de nuestra vida de servicio, el desarrollo de los dones y el ministerio que Dios tiene específicamente para cada uno de nosotros. Entonces, no permanecer en Él, adolecemos de estas dos esencias en nuestra vida cristiana: alimentarnos y ser edificados. En eso viene el fruto de nuestra vida cristiana. El Señor sigue usando la alegoría para ilustrar su mensaje. Menciona en esta parte que el resultado de no permanecer es que se secará y los recogen y los echan en el fuego y arde. Bueno, realmente debemos tomar este mensaje no como una amenaza, no es una maldición. Debemos tomarlo verdaderamente como es: un aviso, una advertencia firme para no perder el propósito para lo que Él vive en nuestros corazones. Él entró a nuestros corazones para salvarnos eternamente, pero también Él vive en nuestro corazón para llevar fruto. Los que son de Cristo, no obstante que florezcan por un tiempo, si no permanecen en Él, llegan a nada. Es decir, se secan en cuanto al crecimiento y la producción del fruto. Ese es el enfoque. Secarse es sin resultados, sin vida, sin bendición, ¿verdad? Como el pámpano que por alguna razón se atrofió y fue perdiendo su vigor. Así sucede con el creyente que no permanece en Cristo. Se va secando su vigor espiritual. Bueno, vamos a ver un pasaje que nos ilustra de una manera así palpable cómo es el estado espiritual de un creyente cuando no permanece en él y las cosas que vienen por añadidura. Se seca, no lleva fruto. Bueno, en en Juan 6, 60, vamos a ver a partir del versículo 60, un pasaje donde nos ilustra en un grupo de creyentes que habían caminado con el Señor por un tiempo y luego ya no quisieron. Lo declararon así: ya no quisieron permanecer en Él. Este es el concepto de permanecer en Él: es alimentarnos y edificarnos, llevar fruto. En eso está centrado el enfoque. Y dice este pasaje en Juan 6, 60, al oírlas las palabras del Señor, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Bueno, ese es el punto. Se le hace duro al creyente permanecer unido a Cristo. Se le hace duro que Cristo permanezca en él, llevando la dirección, el control de su vida, las cosas que él quiere cumplir en él. Entonces ellos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es imposible. Qué duro es ser cristiano. No, mira, yo me aparté porque verdaderamente ser cristiano está muy difícil. Bueno, eso es lo que ellos quisieron decir. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto los ofende? Bueno, era una queja y era como una murmuración que trataba de levantar una conspiración, por decirlo así, contagiando a otros discípulos de su protesta.
Y les dice el Señor, ¿en qué los he ofendido? ¿No les he hablado algo para hacerles daño o para hablar mal de ustedes? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subiendo donde estaba primero, si yo les dijera, ¿verdad? ¿A dónde vengo a llevarlos? ¿De dónde vine? ¿Dónde estaba primero? Pues en el cielo. Sabiendo Jesús, y les dice, pues que si viereis al Hijo del Hombre subiendo donde estaba primero, o lo que pretendo hacer de ustedes, a lo que yo vine, ¿verdad? Para llenarlos de mi vida y que si vieran ustedes qué es lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es llevarlos a la misma estatura de cuando yo estaba en el cielo. ¿Se dan cuenta? Y a ellos se les hizo muy duro este proceso, este desarrollo en sus vidas. Se les hizo muy pesado. Bueno, y aquí es donde él menciona, el espíritu es el que da vida. La carne para nada es de provecho. La carne se refiere a todo lo que es de nuestra vida natural, lo que es de nuestra propia naturaleza sin Cristo, lo que éramos antes de recibir a Cristo, antes de nacer de nuevo. Eso es lo que se llama la carne. Y dice que todo lo que proviene de ahí, para nada es de provecho. Así de terminal es la declaración. Dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La labor, la obra que yo voy a hacer es en el área espiritual de ustedes, porque es vida todo lo que yo voy a hacer. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Y se refirió a aquellos que estaban en protesta, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Hasta dónde estaban los corazones? Creyeron un poco, creyeron para empezar, pero ellos tenían mucha reserva en lo que oían y el Señor conocía esa reserva con la que ellos tomaban las palabras que les decía. Desde el principio vio que ellos tenían una resistencia, que tenían una cerrazón, como esperando oír algo de magia, algo de fantasía, y el proceso que el Señor iba a cumplir en ellos, dijo, no, esto es muy duro, ¿no? ¿Quién lo puede soportar? Bueno, eso es la percepción que muchos cristianos guardan en determinado momento después de haber recibido a Cristo. La expectativa que ellos tenían no concuerda con el plan que Dios quiere llevar a cabo. Y en eso consiste este aviso, ¿verdad? Esta ilustración de quedar como un pámpano que no lleva fruto. Pero en la alegoría no todo se cumple en lo que es en la realidad. La realidad es mucho más amplia, es más clara cuando se refiere ya al creyente. Y sigue diciendo, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Esto es la figura. Ellos empezaron a secarse. Empezaron a no permanecer en él. Empezaron a no querer que el Señor
permaneciera en ellos. Levantaron una barrera. Esto es la realidad fuera de la alegoría, lo que sucede en los creyentes. Sí, nacieron de nuevo, son hijos de Dios, tienen su nombre escrito en el libro de la vida, pero el propósito de Dios para ellos en este mundo, ellos cierran su corazón y no quieren que se cumpla ese propósito. Bueno, ese es el mensaje, la advertencia, el aviso, las consecuencias que vienen de perder tu vida en Cristo aquí antes de ir al cielo. Bueno, hay muchas cosas lamentables, penosas, dolorosas que se pierden por no permanecer en Cristo y que Él permanezca en nosotros. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ya se dirigió a un grupo que era más afín a su mensaje, a sus palabras, y ahora se refiere a ellos como alguien diferentes. Por eso dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que vino del cielo para darnos esto que nos has hablado. ¿A quién iríamos que nos dé esa vida de la vida eterna? Tú eres el que vino de arriba, el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Bueno, él era Judas, y Judas ni siquiera fue salvo, ni siquiera quiso esa morada eterna en la presencia de Dios. Bueno, ustedes han conocido la consecuencia que llegó en Judas cuando él negó al Señor. Bueno, a través de este pasaje nos ilustra qué es no permanecer en Él y no permitir que Él permanezca en nosotros. Debemos ver el mensaje de la alegoría como una advertencia o como un aviso de parte del Señor, no como una amenaza o como una maldición. La alegoría solo es el comunicado de una verdad. Así son las alegorías o las parábolas. Contienen una verdad, aunque todo el cuerpo de la figura que se usa, por ejemplo, aquí está usando la figura de la vid y los pámpanos, el fruto. Bueno, esa es la alegoría, pero no toda la alegoría es una realidad del mensaje. Bueno, dice aquí, la alegoría solo es el comunicado de una verdad. Perder el fruto y perder el crecimiento y no ser útil para los planes del Señor. Este es el centro del mensaje en la figura. La figura tiene un enfoque, tiene un mensaje. El fuego está mencionado aquí no como el infierno. Bueno, ¿verdad? Eso no es lo que está diciendo el mensaje. Aunque se menciona el fuego, dice, no es el infierno, sino como el lugar más adecuado para las ramas marchitas y secas. No son buenas para otra cosa. En un sentido, está hablando de la inutilidad
Ya no hay nada para lo que pueda servir. Bueno, exactamente eso sí es verdad, que un creyente que se aparta, que no permanece, que no quiere la presencia del Señor diariamente en su vida, bueno, él se va haciendo inútil para el plan de Dios. Dios no puede hacer nada en él ni a través de él, porque está cerrado, porque está resistiendo lo que el Señor quiere cumplir en él. Bueno, muchos creyentes les es muy fácil tomar esta posición. Muchos creyentes se cobijan o se refugian en una actitud así, cerrarse, resistir, no querer nada, pero ellos no están viendo su gran pérdida para lo que Cristo vive en ellos. Cristo vive en ellos y Cristo es una simiente de vida eterna. Ellos no pueden morir a la vida de Cristo, no pueden perder su unión, pero sí perder todo lo que Cristo quiere hacer en ellos, y tendrán el tiempo suficiente para darse cuenta lo que van perdiendo, lo que han perdido. Bueno, sobre eso está enfocado el mensaje. El significado del fuego en la alegoría es como no ser útil para alguna cosa buena. Bueno, la figura de la alegoría no toda puede cumplirse en el mensaje. Es una figura donde aquellas ramas no son útiles y las desechan. Y en la alegoría, en la realidad, en lo que hacen se convierten en leña para el fuego. Pero aquí no está diciendo eso, solamente está enfocando en el mensaje que ya no son útiles mientras permanezcan en una actitud así. Pero miren lo que este comentario. Sin embargo, no podemos aplicar toda la figura de la alegoría a un creyente, porque no es así. Un creyente en Cristo siempre puede ser restaurado a la comunión y compañerismo, es decir, él puede volver a nutrirse, alimentarse, a abrir su corazón y dejar que Cristo haga su obra en él y a través de él. Aquí en la realidad del mensaje no podemos aplicar que Él es cortado y ya no es de Cristo. Eso es en la alegoría, en la figura. Pero en la realidad del mensaje llega hasta el momento de ser inútil. Hasta ahí es el mensaje. Pero en contrario de la figura, el creyente puede volver a vigorizarse, a llenarse de vida, de gozo, de entusiasmo, de voluntad, de disposición. Y ahora más fuerte que antes, porque dice: Señor, ¿cómo extrañaba esto? No sabía yo lo que estaba desechando, y pide perdón por lo que pasó y no quiere volver a caer en esa experiencia. Bueno, este es el mensaje, que cuides tu relación con Cristo. Un creyente en Cristo siempre puede ser restaurado a la comunión y al compañerismo y volver a tener toda la oportunidad de ser fructífero. Es lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es un cambio de actitud, un cambio de disposición, un cambio para empezar de nuevo otra vez. Solamente que ahora va a ser más útil porque has conocido las dos experiencias: permanecer en Cristo y apartarte de Él. Bueno,
Apartarse significa de la comunión y del compañerismo. Eso es lo que significa apartarse o no permanecer en él. Separados de mí, nada podéis hacer. Ese es el mensaje contundente. Nada útil, nada de Cristo, nada del cielo, nada para la gloria de Dios, nada para tu gozo. Separados de mí, nada puedes hacer. Separado de la comunión. La unión, debemos entender que un creyente que ha nacido de nuevo, que recibió a Cristo, su unión con Él nunca terminará, pero su relación se puede volver muy rica, muy abundante, muy fructífera o muy seca y estéril. Hablamos de su relación, de la cual Él tiene una parte de responsabilidad. Sin embargo, no es cosa menor perder la comunión y el compañerismo con el Señor. Se secará, ese es un término espiritualmente, se secará, no será útil. Entre las primeras cosas que se secan espiritualmente es el gozo, la paz, la fe, la victoria sobre el pecado. Las mismas cosas que antes te atrapaban vuelven otra vez a atraparte. Se pierde la victoria, se pierde la fe de que la vida que Cristo nos ofrece es una vida maravillosa, hermosa, deleitante. Bueno, ya no lo crees. Ya no lo crees. Pierdes la paz porque es una lucha interior. Una vez que la luz vino a ti, nunca la perderás, la olvidarás. La luz pone en evidencia las tinieblas y es lo que hace en un creyente retirado o apartado. La luz que en un tiempo él tuvo, dice, se hace juicio. La luz condena las tinieblas. Entonces, esas son las primeros síntomas espirituales de esta pérdida. Procuremos vivir objetivamente, un objetivo en la vida cristiana, vivir para obtener más de la plenitud de Cristo y crecer más en ser fructíferos en todo buen decir y hacer. Todo lo que digas, todo lo que hagas, será de fruto, será de bendición, para que sea pleno nuestro gozo en Él y en su salvación. Pasamos al versículo 7 y dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí está agregando otro elemento. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Por qué? Porque tú estás llevando tu vida en el reino de Dios y todo lo que oyes y lo que Dios te promete y lo que Dios quiere hacer, todo será hecho. Pide de eso todo lo que quieras y será hecho. Porque ese es el fruto de permanecer en Cristo y que Él permanezca en nosotros. Ahí todo es de Dios. Entonces tú pides y te será dado. Esa es su promesa. Y este es el elemento que Él está agregando ahora en cuanto a la ganancia. La ganancia no nomás habla de la pérdida, está hablando de lo positivo, de lo que es de bendición. Bueno, vamos a hacer aquí una pequeña pausa para entrar en la segunda parte del mensaje.